Mi nombre es Florencia Aranguren. Quiero agradecer a Tecnofarma la posibilidad de estar hoy hablando y charlando acá con ustedes. Espero que nos veamos después en la parte de preguntas. Vamos a hablar sobre el manejo farmacológico de la diabetes y un tema que es muy de actualidad, que es cuál es el rol que ocupan hoy los inhibidores de PP4 en este algoritmo terapéutico, en qué pacientes específicamente deberíamos individualizar el tratamiento y elegirlos como primera terapia, como segunda terapia. Entonces, bueno, espero que compartamos juntos toda esta presentación. Estos son mis conflictos de interés. Y claro, en el manejo de la diabetes tipo 2 hoy tenemos todas estas opciones. Entonces esto por un lado nos ayuda y por otro lado también vuelve un poco más complejo todo esto, ya que las posibilidades de asociación son múltiples, determinan un montón de opciones terapéuticas y entonces tenemos que estar atentos a ver cuál es el paciente ideal para cada una de estas alternativas. Sabemos que todas estas drogas tienen target en diferentes lugares de aquellos que son parte de este octeto ominoso, ¿no?, que forma la diabetes, la disminución en la secreción. Antes decíamos disminución en la secreción y aumento en la resistencia a la insulina, y hoy sabemos que cada vez son más los mecanismos fisiopatológicos que están incluidos y que las incretinas tienen un target específico. Y vamos ya directamente a ver cuáles son los beneficios hoy en día de los inhibidores de PP4. Entonces vamos a hablar primero en términos de eficacia y seguridad. Obviamente tenemos estudios que han mostrado eficacia en todos los de PP4. Si acá tenemos, esto es un metaanálisis de 83 estudios clínicos con DPP4 versus placebo añadidos a metformina, y obviamente vemos un descenso de la hemoglobina glicosilada entre 0,5 y 1 en los diferentes estudios, y muy similar para todos los diferentes agentes dentro de los inhibidores de PP4. Cuando comparamos específicamente la efectividad de Vilda, Cita y linagliptina en pacientes con diabetes no controlados con antidiabéticos orales y que ya están tratados con insulina, vemos en un estudio a 12 semanas un impacto a nivel de los cambios en la hemoglobina glicosilada a favor de la Vilda en comparación con la Cita y con la lina, y mayor número de pacientes que logran estar en target glucémico. Y claro, cuando lo comparamos con otros antihiperglucemiantes orales, vemos que algunos de ellos tienen diferencias, obviamente. Algunos tienen un mayor descenso de la hemoglobina glicosilada, y muchas veces este impacto tiene relación con hipoglucemia y con ganancia de peso. Entonces, cuando ponemos en la balanza, obviamente tenemos que contemplar todas estas cosas. Por un lado el descenso de peso, por el otro lado los efectos adversos y la seguridad principalmente. Entonces vemos, por ejemplo, en este estudio, en donde se comparó vildagliptina con glimepirida, un descenso inicial mayor para la glimepirida, pero ¿qué es lo que ocurre a largo plazo? O sea que cuando hablamos de efectividad y de eficacia, no solamente tenemos que pensar en el aquí y ahora, sino que tenemos que ir viendo qué es lo que pasa con el correr del tiempo y a largo plazo qué es lo que nos da un paciente controlado y sin esto, ¿no?, sin un riesgo aumentado de hipoglucemias, que hoy sabemos que las hipoglucemias también aumentan la mortalidad cardiovascular. Y fíjense, cuando comparamos Vilda con glimepirida, el número de pacientes con hipoglucemia es casi 10 veces, ¿sí? Y cuando comparamos evento de hipoglucemia severa, vemos lo mismo, o sea, 10 veces más riesgo de hipoglucemia o de hipoglucemia severa en el grupo de glimepirida contra Vilda. O sea que empecemos a pensar en todas estas cosas a la hora de elegir el tratamiento. Y también específicamente ver si tenemos estudios en algunas poblaciones en particular, porque muchas veces, fíjense que el 30% de los estudios clínicos que leemos ingresan pacientes con más de 60 años, o sea que ¿qué es lo que ocurre en poblaciones frágiles? ¿Tenemos evidencia en poblaciones frágiles en todas las poblaciones o tenemos en poblaciones determinadas? ¿Y qué es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el adulto mayor? Dice lo siguiente, hablando de poblaciones frágiles, ¿no? Dice
que la adherencia al tratamiento está muy relacionada con lo cognitivo y que lo cognitivo está muy relacionado con la hipoglucemia y que la hipoglucemia obviamente que también se relaciona con la adherencia. Y basado en esta premisa y en algunas otras que ahora vamos a charlar, entonces se expiden a raíz de cada uno de los fármacos o grupos terapéuticos diciendo lo siguiente: las sulfonilureas no las recomendamos en el adulto mayor porque generan hipoglucemias. En todo caso podríamos pensar en gliclazida, pero bueno, ellos no la recomiendan porque en Estados Unidos no está aprobada. Con respecto a la pioglitazona dicen no, porque insuficiencia cardíaca congestiva, edemas, fracturas, o sea, cosas que al adulto mayor no le vienen para nada bien. Con respecto al GLP-1 dicen más o menos, porque el paciente requiere de estrés en la inyección, puede disminuir su apetito y perder peso y tiene efectos gastrointestinales mayores en el anciano que en un adulto joven. Con respecto a la metformina dicen sí, pero ojo, dicen, contraindicada con menos de 30 de filtrado, el paciente pierde el apetito, puede perder peso y ojo también con los efectos gastrointestinales. Y en los inhibidores SGLT2 dicen sí, pero evaluar la depresión de volumen, evaluar que el paciente no le vaya cayendo el filtrado, porque con menos de 30 están contraindicados, y evaluar un tema no menor que es la incontinencia. ¿Y qué dicen con los DPP4? Dicen sí rotundo. ¿Por qué? Por 3 motivos importantes. La seguridad, que no tienen ninguna contraindicación desde el punto de vista renal y que son muy simples en su administración, no hay que estar pendientes de los efectos adversos. Las insulinas serían un capítulo aparte. ¿Y por qué un DPP4 se justifica en el adulto mayor? ¿Cuál es, digamos, la fisiopatogenia, el mecanismo por el cual el adulto mayor tiene diabetes? Entonces, a ver, ¿cuáles son los problemas típicos del adulto mayor? Así que vamos a hablar de estas dos cosas. Los problemas típicos son la hipoglucemia, que tenemos que evitarla, son las fracturas y es la polifarmacia. Y de hecho, fíjense que los adultos mayores tienen el doble, si tienen diabetes tipo 2, de riesgo de fracturas. O sea que vamos a ver específicamente si en el adulto mayor tiene un beneficio desde el punto de vista fisiopatológico y vamos a ver también si estas cosas que tienen que ver con la seguridad están contempladas con los DPP4. Y acá tenemos el estudio Carolina, que el estudio Carolina tiene un alto porcentaje de pacientes incluidos con este rango etario. Entonces, fíjense que comparó glimepirida contra linagliptina, un inhibidor de BP4, en tiempo a la primera hipoglucemia. Y fíjense un 82% de riesgo aumentado en el grupo glimepirida. Esto es el estudio, digamos, el grupo de pacientes total. Y cuando lo analizamos por subgrupos etarios, este es el gráfico que acabamos de ver en donde están todos los pacientes incluidos. Este es el subgrupo de pacientes menores de 65, acá 65 a 75 y acá están los mayores de 75. Y vemos que en todos los grupos los resultados son similares. O sea que este tiempo a la primera hipoglucemia es consistente en los diferentes grupos etarios, ¿sí? O sea que tenemos un primer punto. Ya sabemos que son seguras en términos de hipoglucemia, específicamente en esta población de adulto frágil. ¿Y puede un tratamiento influir en las caídas o fracturas? Y fíjense que acá también tenemos un resultado interesante cuando comparamos lina con glimepirida, caídas y fracturas a favor de DPP4 y sobre todo cuando analizamos el subgrupo de pacientes mayores de 75, una reducción del 40% prácticamente del riesgo y lo mismo para las caídas, más de 75 años, reducción del 44%. O sea, en síntesis, adulto mayor, bajo riesgo de hipoglucemia, menos caídas y fracturas, el paciente no pierde peso, no pierde el apetito y no está contraindicado en enfermedad renal y todos esos son motivos para pensar en estas drogas en el adulto mayor. Y una cosa extra, novedosa, que es la supervivencia libre de demencia. Fíjense, DPP4 versus sulfonilureas en demencia de cualquier causa, en enfermedad de Alzheimer y en demencia vascular. O sea, otro tema importante, como dijimos, para la adherencia, como dijo la Ada, ¿no? Hipoglucemia y cognitivo
muy importante puntapié para la adherencia. Y como decíamos antes, ¿cuál es la fisiopatogenia de la diabetes en el adulto mayor? O sea, ¿por qué a este paciente le sirve este grupo de drogas? Bien, predomina en el adulto mayor el defecto de la secreción de insulina por el fracaso de la célula beta. La resistencia a la insulina suele ser menor que en pacientes más jóvenes. Otro ítem es que la producción hepática de glucosa está poco alterada en este paciente y que las glucemias de ayunas pueden estar poco alteradas y que hay un predominio en realidad de la hiperglucemia postprandial. O sea que todos estos puntos tienen una implicancia importante los DPP4 porque justamente tienen un impacto mayor en la hiperglucemia postprandial y en el defecto en la secreción, porque envejecer quiere decir perder función de la célula beta, tener una menor secreción de insulina y un aumento en la glucemia postprandial, como decíamos. Y les cuento un chisme, que es que en Japón hay un altísimo porcentaje de pacientes adultos mayores que tienen DPP4 de inicio de droga, o sea, droga inicial para el tratamiento de la diabetes, incluso sin metformina, ¿sí? Bien, otro punto importante que tenemos que discutir a la hora de por qué elegir un DPP4 es que no está contraindicado en la enfermedad renal. Y cuando miramos cuáles son los antidiabéticos autorizados en diferentes filtrados, acá lo que estamos viendo es un gráfico del tipo semáforo. Verde quiere decir libre, amarillo quiere decir precaución y rojo quiere decir contraindicado, ¿no es cierto? Vemos que, bueno, más de 60 de filtrado, todas las drogas están permitidas, 60 a 45 también, 45 a 30 ya sabemos que la metformina hay que bajar la dosis, o sea, precaución acá, y menos de 30. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con menos de 30? Y vemos que, claro, nos quedan solo los DPP4 y la insulina. ¿Y por qué es importante en este grupo de pacientes elegir más un DPP4 que la insulina? Y bueno, dependerá mucho del paciente, obviamente, pero es importante tener en cuenta que el paciente, a medida que cae el filtrado renal, aumenta mucho el riesgo de hipoglucemias y aumenta mucho también la mortalidad en esos pacientes en particular, cardiovascular y de toda causa relacionada con las hipoglucemias. ¿Qué tenemos que recordar con respecto a los DPP4 y la función renal? El ajuste de dosis según la función renal, que como sabemos, en los pacientes que están con bilda deberemos ajustar con menos de 50 de filtrado la dosis a la mitad. O sea, todos los inhibidores de PP4 están autorizados para el uso en insuficiencia renal, sí. Solo que todos se ajustan a la mitad en el filtrado menor de 50 y en los pacientes que están con linas la única situación donde no hace falta ajustarlo, pero todos, ninguno de ellos, digamos, está contraindicado, incluso pueden utilizarse todos en pacientes que estén en diálisis. ¿Y cuáles son los efectos a nivel renal? Bueno, tenemos acciones sistémicas y renales directamente de estas moléculas. Sabemos que tienen efectos que han sido demostrados in vitro, antioxidantes y antiinflamatorios, y que los inhibidores de PP4, al aumentar el GLP-1, disminuyen. Digamos, hay varios estudios que muestran disminución de las placas aterogénicas, del crecimiento y de la inestabilidad de la placa, injuria de podocitos, o sea, una menor injuria de podocitos y una menor glomeruloesclerosis. Todo esto clínicamente se vio en algunos resultados como disminución de la albuminuria. O sea que ventajas en los pacientes que tienen insuficiencia renal: son seguros, no generan hipoglucemia, tienen buena tolerancia y pueden tener aparte un efecto discreto en la albuminuria. Acá lo que estamos viendo es el estudio Carmelina, justamente, que nos muestra seguridad renal a largo plazo con lina, progresión de la albuminuria disminuida en el grupo a favor de la lina versus placebo, ¿sí? O sea que tenemos demostrado en esta familia de drogas disminución de la progresión de la enfermedad renal. ¿Y qué es lo que ocurre con respecto a la seguridad cardiovascular?
Con respecto a la seguridad cardiovascular, primero tenemos que tener en la mente un poco esto que estábamos hablando recién con respecto a lo renal, ¿no? Que es que tienen efecto en la función endotelial, en la aterosclerosis, y pueden tener un efecto a nivel protección cardíaca que no está todavía del todo claro, pero fíjense que obviamente tiene efectos sobre el GLP-1, sobre el CDF, que es el derivado del estroma, sobre el BNP, que es el péptido natriurético atrial, o sea que tienen efecto en diferentes sustratos que hablan de vasodilatación, de natriuresis, o sea, todavía no está tan claro su mecanismo de acción, pero sí sabemos, y esto son estudios in vitro, que la bilda inhibe un montón de moléculas proinflamatorias como la interleuquina 1, como el NF-kappa-beta, como el TNF-alfa, ¿sí? Y que también tienen algunos efectos en los lípidos, en el óxido nítrico. Entonces, seguramente se irá demostrando con el tiempo bien cuál es el impacto a nivel disfunción endotelial y estrés oxidativo y progresión en la reducción de la aterosclerosis. Por otro lado, que no es menor, como decíamos antes, sabemos que esta familia de drogas conlleva un menor riesgo de hipoglucemia y esto puede estar relacionado también con una menor chance de eventos, porque sabemos que tener hipoglucemia hace que el paciente aumente sus hormonas de contrarregulación, también aumente la inflamación subclínica si está teniendo hipoglucemias repetidas, y que sabemos que todo esto conduce a arritmias y a chance también de tener infarto y aumenta la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, este es otro motivo, otro granito de arena, digamos, para un eventual menor riesgo de eventos. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos DPP4 versus sulfonilureas en evento cardiovascular específicamente? Y acá tenemos el estudio Carolina, que como decíamos es un estudio que tuvo objetivos cardiovasculares y de seguridad, y que se incluyeron, como dijimos antes, pacientes de varios grupos etarios. O sea, acá tenemos pacientes entre 40 y 85 años con linagliptina versus glimepirida, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, y vamos a ver un análisis de subgrupos para ver si en algún grupo etario tenemos a favor o en contra de la lina. Y fíjense que cuando comparamos lina versus glimepirida, vemos en casi todos los grupos etarios una tendencia a favor de la lina, si bien no hay ninguna reducción ni de MACE, ni de muerte cardiovascular, ni de muerte no cardiovascular, ni de muerte de todas las causas en ninguna de las dos ramas, pero podemos estar hablando de un efecto neutro. Y cuando tomamos el metaanálisis acá contra placebo, no contra una sulfonilurea como veíamos recién, sino acá los DPP4, metaanálisis de todos los DPP4 a favor de placebo o a favor del DPP4, vemos que también la tendencia sobre MACE, que MACE recordemos que es mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, una tendencia neutra. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la saxagliptina, como todos sabemos, en hospitalización por insuficiencia cardíaca, que tuvo ahí un aumento de riesgo, específicamente esta molécula, y no parece ser un efecto de clase. Y por último, y no menor, me gustaría que hablemos en particular del menor tiempo a la falla de tratamiento. Y cuando hablamos del menor tiempo a la falla de tratamiento, tenemos que hablar del estudio Verify, que tiene, digamos, tantas implicancias en la actualidad. Primero les cuento que ya el estudio Carmelina había mostrado linagliptina versus placebo en objetivos renales y cardiovasculares, que había mostrado específicamente que los pacientes que estaban con el DPP4 tenían un menor inicio o incremento de la dosis de insulina, ¿no? Esto lo venían, o sea, cuando los DPP4 fueron lanzados al mercado, se habló mucho de esto de la masa de la célula beta y si el paciente iba a tardar menos en el fallo al tratamiento o no. Y después, bueno, empezaron a aparecer otros resultados, otras drogas, y esto quedó medio en el tintero. Pero ahora ya podemos ver que teníamos una reducción en 2018 del 30% menos inicio o incremento de la dosis de insulina digamos, comparando dos grupos de pacientes con igual hemoglobina glicosilada,
pero uno de estos grupos tratado con un DPP-4, ¿no? Menor necesidad de insulina. Ya algo nos dice. Y bueno, acá viene una pregunta que nos estamos haciendo todos, que es que si tenemos evidencia para seguir utilizando la estrategia de STEPS. Nosotros veníamos utilizando esta estrategia bien secuencialista, ¿no? Y los cardiólogos hace mucho tiempo que vienen utilizando el tratamiento combinado para el tratamiento de la hipertensión, basado en los mecanismos complementarios de las drogas, basado en mejorar la inercia, basado en mejorar cosas que a largo plazo el paciente se ve beneficiado. Y fíjense que ya en el año 2018, en toda esta carrera, ¿no?, que fue el tratamiento por STEPS, ya en el año 2018 las pautas ADA-EASD sugieren la combinación inicial en los nuevos casos de diabetes. Específicamente, lo que proponen es que habría que pensar en terapia combinada inicial en los pacientes que tengan una glicosilada mayor a 1.5 por encima de la meta individualizada. Por ejemplo, si esta meta es 7, más de 8.5, tengo que pensar en terapia combinada. Y las guías SALAD, o sea, la guía latinoamericana de diabetes, ya en el año 2019 dijo algo similar, dijo que la diabetes recién diagnosticada con un paciente que tenga más de 8 de glicosilada, ellos recomendaban utilizar terapia combinada desde el inicio con metformina y otro antidiabético oral con un grado de recomendación B. Sabemos que estas guías fueron premiadas por utilizar el sistema GRADE. Y en el caso de la metformina que no se pueda tolerar o que esté contraindicada, también decía la guía que se puede iniciar el manejo con otro antidiabético y que ellos piensan que un inhibidor de PP4 es la mejor alternativa porque no aumenta el peso y tiene poco riesgo de hipoglucemia, también con un nivel de recomendación B. O sea que tenemos ya dos guías y más también, ¿no? Pero estamos analizando estas dos que nos dicen que tenemos que empezar a pensar en la terapia combinada. Y esto nos lo dijo un poco el Verify. Fíjense que el Verify comparó justamente la estrategia por STEPS contra el inicio de terapia combinada en 2.000 pacientes en un estudio randomizado, doble ciego y con un seguimiento de 5 años, muy importante. Y a los pacientes se los asignó durante 3 semanas a metformina. Y luego de eso, el periodo 1 se trataba de que un grupo iba a estar tratado con metformina más Vilda y el otro grupo metformina más placebo, ¿sí? El periodo 2 comenzaba cuando el paciente falla al tratamiento y tengo que, si está con metformina solo, agregarle Vilda, y el periodo 3 es cuando el paciente, ya estando con metformina más Vilda, le tengo que agregar insulina. ¿Sí? De eso se trató el estudio Verify. Como dijimos, en esta rama se agregó Vilda cuando empeoraba el control metabólico y en ambas ramas se agregaba insulina cuando empeoraba el control metabólico. Entonces pasaba que existían diferentes grupos de pacientes que se podía dar, porque esto es una presentación conceptual en donde nos muestra que los periodos fueron variando de acuerdo con las necesidades de los participantes. O sea, cuánto duró el periodo 1 depende del paciente, ¿no? Esto nos quiere decir, porque hay pacientes que tuvieron un periodo 1 muy cortito, enseguida fallaron y necesitaron otro antidiabético oral, y hay pacientes que tuvieron un periodo 1 más prolongado. Fíjense que este es un caso, digamos, en donde nos está mostrando pacientes que, por ejemplo, nunca necesitaron insulina, que en la práctica, por supuesto, que en la práctica diaria nos pasan todas estas cosas. O sea, hay pacientes que tal vez están todo el tiempo con metformina sola y con eso van genial, y hay pacientes que tenemos que hacer un tratamiento en donde estamos todo el tiempo teniendo que agregar algún antidiabético. ¿Cuándo se consideraba que el paciente había fallado al tratamiento? Cuando tenía 2 hemoglobinas glicosiladas mayores de 7, ¿sí? Y fíjense las características basales de la población. Eran pacientes todos de reciente diagnóstico, 33% de los pacientes tenían más de 60 años, mitad más o menos aproximadamente de mujeres.
La media de edad, 54 años, un índice de masa corporal de 31, un filtrado mayor de 60 al 96%, o sea, no habían prácticamente pacientes con insuficiencia renal. Duración de la diabetes, 3 meses, o sea, muy corta evolución de la diabetes, y la hemoglobina glicosilada de inicio menor de 7, 6.7 específicamente en cada uno de los subgrupos. ¿Y cuáles fueron los objetivos del estudio Verify? Bueno, el objetivo primario fue, como ya dijimos, el tiempo a la falla inicial, o sea, cuánto tiempo pasó hasta que tuvimos 2 hemoglobinas glicosiladas mayores de 7. Y los objetivos secundarios fueron relacionados también con la falla, progresión de la glicosilada, la falla al segundo tratamiento, o sea, cuando tuve que instalarle la insulina, seguridad y tolerabilidad. Y dos cosas interesantes que fueron los objetivos exploratorios, que claro, no está calculada la muestra para ver esto como objetivo primario, pero son objetivos interesantes exploratorios, que son eventos macrovasculares, MACE específicamente, y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a ver los resultados. Miren, objetivo primario, o sea, falla al tratamiento inicial, un 50% de reducción en el grupo en el que inicio terapia combinada, ¿sí? Versus metformina más placebo, que es lo que hacemos todavía. Venimos como con una inercia en la cual las guías nos dijeron durante muchos años metformina primero, y bueno, estamos privando al paciente de que prolongue el tiempo a la falla. Y falla secundaria al tratamiento inicial, reducción del 26%. O sea, cuando necesité a ese paciente al que de entrada le di terapia combinada, necesité un 26% menos de veces insulina en el grupo de pacientes que le di metformina durante un tiempo al principio, ¿sí? Otra forma de ver lo que acabamos de decir, por ahí más conceptual, como para que nos quede mejor, fíjense que arriba tenemos monoterapia con metformina y abajo tenemos combinación temprana. En monoterapia con metformina, el número de pacientes con buen control a los 5 años es la mitad. O sea que acá podemos ver que más del doble de los pacientes extendieron el tiempo de buen control, ¿sí? Y también, otra forma de decirlo, es que el 62% de los pacientes con metformina sola falló al tratamiento inicial y que el 44% en los pacientes de terapia combinada. Y que aparte, como dijimos antes, de este porcentaje de los pacientes que estaban en combinación temprana, hubo un 26% de reducción de riesgo de falla secundaria al tratamiento combinado, o sea, de necesidad de tratamiento con insulina. Y bueno, todo esto no solamente tiene un impacto en la población general, sino que cuando se hizo un análisis de subgrupos, se pudo comprobar para allá, digamos, de esta línea para allá, sería a favor de la terapia combinada, y de esta línea para allá sería a favor de metformina más placebo, ¿no? Y fíjense que tenga el paciente menos o más de 7 glicosilada, tenga el paciente menos o más de 30 de índice de masa corporal, tenga cualquiera de estos grupos etarios, o sea hombre o mujer, los resultados son consistentes en todos estos subgrupos. O sea, en todos los subgrupos analizados, beneficio al paciente si le doy terapia combinada inicial con Vilda más metformina. Y también son aplicables los resultados con diferentes tasas de filtrado. Acá lo que tenemos estas patitas más largas y que sí atraviesan el 1 tiene que ver con que fue un N muy pequeño de pacientes incluidos los que tenían entre 60 y 30 o menos de 60, ¿sí? ¿Y qué pasó con respecto a los efectos adversos? Y acá les puse la tabla original del estudio que nos muestra que no hay un riesgo aumentado ni de hipoglucemia ni de nada pancreático, que suele ser porque, digamos, ya tenemos mucha evidencia en contra de que esto, digamos, ya está totalmente, digamos, fuera, ¿no?, de las sospechas de la patología pancreática, pero acá también podemos ver que se pudo comprobar
que no hubo un mayor riesgo de efectos adversos en estos pacientes tratados con Vilda desde el comienzo, o sea, combinación inicial versus monoterapia. Y como dijimos, si bien no tenía poder estadístico este estudio para objetivos cardiovasculares, tuvimos una reducción numérica del riesgo del 30% casi al primer evento cardiovascular, que obviamente esto es un dato que es un dato solamente, no es un estudio diseñado específicamente para esto, pero ahora vamos a ver por qué puede ser que la combinación temprana también tenga un impacto en el primer evento cardiovascular. Y bueno, cabe preguntarnos entonces cuáles serían los motivos para indicarle a un paciente terapia combinada inicial. Y bueno, sí, como mostró el Verify, menor tiempo hasta la falla. Y esto del menor tiempo hasta la falla, ¿qué implicancia importante tiene? Que previene la inercia. Y ahora vamos a ver si la inercia ocupa un espacio importante en nuestra vida o no. Una menor glucotoxicidad, o sea, una preservación en la función de la célula beta, y también vamos a hablar unos minutitos sobre el efecto legado, ¿sí? Entonces, estos son los tips que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en por qué sería importante pensar en terapia combinada inicial. Estos datos seguramente los conocen, son datos de la encuesta NANES que nos muestran que con el correr del tiempo, entre el 2003, que fue la primera encuesta NANES, y esta última que les traje acá, vemos que prácticamente no hay una reducción importante, ni un aumento, perdón, importante en los pacientes que logran la meta de glicosilada. Fíjense, cuando vemos el porcentaje de pacientes que logran la meta de glicosilada, era 56. 50 en la última, o sea, tenemos cada vez más recursos terapéuticos y los pacientes logran menos la meta. ¿Y esto tendrá que ver con la adherencia o tendrá que ver con la inercia nuestra? ¿No? La adherencia es del paciente, pero la inercia es nuestra. ¿Y cuál de estas dos cosas tendrá más importancia? Bueno, miren, les cuento un estudio que se hizo en el mundo y que tenemos también los datos de Argentina. En el estudio Discover se incluyeron 16.000 pacientes de todo el mundo. ¿Y qué dicen las guías? ¿No? Como para ver si es inercia o para ver si es adherencia. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que tenemos que agregar una segunda medicación después de 3 meses. ¿Cuánto se tarda en Argentina agregar la segunda medicación? Seguro que si les pregunto no la pegan, porque nadie se hubiera imaginado que se agrega la medicación 5.4 años de demora en Argentina. Eso mostró el estudio Discover, que es un estudio hecho aparte en una parte muy cosmopolita, o sea, en Buenos Aires, en una ciudad grande, por diabetólogos la mayoría que incluyeron pacientes. O sea que ese un paciente, digamos, que tiene beneficios en comparación con algunos que viven muy alejados y que no están vistos por un especialista. ¿Y cuándo agrega una segunda medicación el especialista? Y la guía sabemos que dice con más de 7, o bueno, de acuerdo a la meta individualizada, pero podríamos generalizar en más de 7. ¿Y qué mostró el estudio Discover? Que recién agregamos la segunda medicación cuando el paciente tiene más de 8.8. O sea que somos esa persona tirando del hilito, ¿no? Tratando de mover una roca cuando años demoramos en que la roca vaya creciendo y después nos cuesta mucho tirar de ese hilito. Y fíjense, con respecto, dijimos que en algún punto esto de la terapia combinada de inicio nos ayuda con la inercia, que es esto que vimos recién. Y yo les dije que también nos ayudaba con la preservación de la célula beta. Entonces quiero que analicemos un subestudio del estudio Verify. Nosotros dijimos que hay una reducción en el fallo al tratamiento del 5%. Otra forma de pensarlo es el tiempo medio a la falla, que en la monoterapia fue de 36 meses y en la combinación temprana fue de 61.9 meses, o sea, el doble prácticamente. Un estudio que se presentó en el Europeo de Diabetes del año pasado, del año 2020, fíjense que nos mostró
el cambio en la función celular beta de los pacientes que estaban en terapia combinada. Entonces acá le medimos OMA beta a un subgrupo de pacientes y fíjense las diferencias importantísimas. O sea, en la combinación temprana tenemos un cambio favorable en la función de la célula beta y no así en la monoterapia inicial, ¿sí? Y esto lo habíamos visto cuando empezamos a estudiar estas drogas y sabíamos que el GLP-1 llegaba a la célula beta, se unía a un receptor específico para ella y que, bueno, aumentaba el AMP cíclico y aumentaba el calcio y esto generaba exocitosis de la insulina, pero también sabíamos que venía también por este lado el asunto en la célula beta, ¿no? FOXO1, AKT, PDX1, aumento de este gen PDX1 y disminución de las caspasas. O sea, en definitiva, mayor replicación y menor apoptosis. Y si se acuerdan, en 2005, hace un montón, cuando empezaron estos estudios en ratones, veíamos que ya en 21 días de tratamiento con vildagliptina aumentaba la replicación a nivel de la célula beta, disminuía la tasa de apoptosis y por lo tanto aumentaba la masa celular, como se podía ver en este estudio con microscopía electrónica en ratones. Entonces, esto ha sido muy dificultoso demostrarlo en seres humanos, pero ahí estuvimos, digamos, viendo a lo largo de esta charla algunos marcadores indirectos de mejoría en la función celular y en la masa de células beta. ¿Y qué significa efecto legado? Y bueno, acá otro tema importante, ¿no? El efecto legado lo hemos visto asociado históricamente con la patología microvascular. Y fíjense que en este estudio que fue publicado en el 2019, muy interesante, que muestra a los pacientes que en el periodo temprano de la enfermedad, por ejemplo, en el primer año de la enfermedad, tuvieron una hemoglobina glicosilada entre 8 y 9, vamos a mirar esta partecita del gráfico, o más de 9. O sea, esos pacientes que pasaron el primer año de su vida con mal control. ¿Qué pasa desde el punto de vista de eventos microvasculares? Vamos a ver ahora. Y fíjense, cuando analizamos esta parte del gráfico, 8 a 9 de glicosilada, 1.6 aumenta el riesgo, ¿no? El hazard ratio es 1.6 para eventos micro y 2.2 cuando la hemoglobina glicosilada del primer año fue mayor de 9. Ya sabíamos que eventos microvasculares se veían aumentados por el efecto legado. Pero lo interesante de este estudio es que también nos mostró qué ocurre con lo macrovascular, ¿sí? Y fíjense, el paciente tuvo el primer año de su vida entre 8 y 9, también aumenta el riesgo de eventos macrovasculares y con más de 9. Y también la muerte, sobre todo en este ítem en donde ya la P da significativa y como ustedes pueden ver acá, el intervalo de confianza no atraviesa el 1. O sea que justamente habla de un mayor riesgo incluso de muerte y de complicaciones macro. ¿Y qué pasa cuando el paciente en vez de un año de su vida mal controlado, vamos a ver esta otra diapo, qué pasa cuando este paciente pasa 7 años de su vida, los primeros 7 años de su vida, con una glicosilada entre 8 y 9 o con una glicosilada mayor de 9? Fíjense a nivel de eventos microvasculares el efecto legado que esto tiene. O sea, que haya estado mal control los primeros 10 años de su vida, 5 años de su vida, realmente, fíjense acá con 6, 4.8 si estuvo los primeros 6 años con más de 9, 6.4 para el evento microvascular. Fíjense, el evento macrovascular también se duplica el riesgo. Y fíjense que parte también se duplica el riesgo cuando este paciente estuvo con más de 9 los primeros 7 años de su vida. O sea que, digamos, para sintetizar un poco lo que estuvimos charlando del estudio Verify, la combinación temprana
va a atrasar la necesidad de seguir agregando drogas en un paciente que está en el momento más importante desde el punto de vista de las complicaciones a largo plazo. O sea, es en ese momento, como hoy dicen todas las guías, en donde tenemos que intensificar al paciente, agotar los recursos, tratar de prevenir lo que después va a ser, si no, nosotros tirando de ese hilito con una roca gigante que se fue, digamos, sumando, ¿no? Complicaciones de este paciente y por lo tanto se nos volvió cada vez más tedioso y más difícil de manejar. Entonces, bueno, como mensajes finales, quisiera que nos quedemos con el concepto de que obviamente hoy tenemos un espectro de drogas que es muy amplio, tenemos para elegir de acuerdo al paciente en particular. Si el paciente es un paciente que necesita una droga segura por muchas de estas causas, ¿no? A veces nos pasa que es un paciente que necesita recurrir a una droga que estemos seguros que no le va a generar hipoglucemia, por ejemplo, porque el paciente es chofer de un micro, de un auto, de un autobús a larga distancia. Entonces es un paciente que tenemos que evitar las hipoglucemias, que es muy importante evitarlas porque puede hasta generar un accidente. Puede ser que sea un individuo añoso, entonces tenemos que evitarlas porque tiene más riesgos de fracturas, tiene más riesgo de demencia. También tenemos que pensar en drogas seguras en un paciente con insuficiencia renal porque tiene más riesgo de hipoglucemia. Son muchas las poblaciones en las cuales es, digamos, de primera elección pensar en drogas seguras. Tenemos también que pensar en drogas prácticas, sobre todo si estamos hablando de pacientes añosos. Tenemos que pensar también que hoy tenemos mucha disponibilidad de recursos, pero así como hablamos de la inercia, también tenemos que pensar en la adherencia, o sea, buscar medicamentos, fármacos que sean prácticos y que tengan baja tasa de abandono de tratamiento. Este es un tema que si quieren abordamos en la discusión. Tenemos mucha evidencia de la baja tasa de abandono de tratamiento con los DPP-4 y altas tasas de abandono de tratamiento con otros fármacos. Y no podemos no pensar en esto porque realmente vimos que es muy bajo el porcentaje de pacientes que logran llegar a la meta. Tenemos que pensar entonces en terapias combinadas desde el inicio, porque esto nos va a dar más tiempo del paciente con alcance de la meta y tenemos que tener en cuenta el efecto legado. Y les pido a ustedes particularmente que seguramente van a andar llevando toda esta información con sus alumnos, con sus colegas, con sus pacientes, que empecemos a pensar en realmente qué podemos hacer nosotros en el día a día para evitar la inercia terapéutica. No estamos exentos, obviamente, de la inercia porque muchas veces nos ocurre al empezar un tratamiento y cuando empezamos a manejar algunos fármacos, es que verdaderamente caemos en inercia porque queremos no dañar al otro, entonces nos da miedo agregarle más tratamientos y más cosas, ¿no? Entonces pensemos verdaderamente en tratamientos que ayuden al paciente de forma integral. O sea, que el tratamiento no sea abordado solo con una mirada hipoglucemiante, sino que hay que pensar obviamente en lo cardiovascular, hay que pensar en lo renal, y con esto obviamente no podemos no ver a las drogas nuevas. Tenemos que pensar también, aparte de esas cosas, en la tendencia a la hipoglucemia, en si el paciente vive solo o no, en si el paciente tiene riesgo aumentado de fracto o no, y todo esto hace que tengamos una mirada más integral. Y bueno, nos vemos en un ratito en las preguntas. Le agradezco de vuelta enormemente a Tecnofarma la posibilidad de estar acá hoy charlando con ustedes. Ya, ok.